Es la rubia, la hija de la loca que al lado. Buenas tardes, señora sostenedora Pamela Palma, señora directora Verónica Barreto, cuerpo directivo, cuerpo docente, padres, apoderados y compañeros. Soy Andrea Cantellana y junto con mi compañera Valquiria Cornejo expondremos nuestro sentir en nombre de este especial cuarto medio. No hace poco nos sentábamos en la sala de clases a hablar sobre el futuro, ansiosos por la llegada de este y deseando que cada palabra que saliera de nuestras bocas no cayera en el olvido. Hoy es el día que nos encontramos con nosotros mismos y aplicando lo aprendido nos dirigimos a nuestro siguiente destino. Avanzamos por un camino nuevo que tiene, sobre todo, dudas, miedos, preguntas. Lo único que sabemos de él es que nos llevará a un lugar desconocido. Está en nuestras manos. Si queremos que pase algo distinto, debemos hacer algo distinto, ya que lo único que puede cambiar el destino son nuestras decisiones. Cada situación que vivimos, cada alegría, tristeza, cada sueño y decepción, todo es un paso, un aprendizaje para estar listos para el camino, ya que lo importante no es la llegada, sino el recorrido. Estar listos para ser protagonistas de nuestro cuento, para amar, para sentir y para entregarnos a la aventura, listos para el futuro. Hemos crecido estos 12 años, al igual que este establecimiento, que hoy nos despide y que siempre consideraremos nuestro colegio. Recordaremos a cada uno de los docentes que nos han acompañado desde ese entonces, que los hemos visto madurar mientras nos ayudaban a nosotros a hacerlo. A estas alturas sentimos emociones encontradas. Por un lado pena al darnos cuenta que esto terminó, que ya no esperamos ansiosos a que toque el timbre para salir con el recreo, que hoy será la última vez que usaremos este entorno. Pero por otro lado, estamos felices, la emoción que nos embarga por este proceso que hemos vivido, y ya ha pasado tan rápido que ni cuenta nos hemos dado, y ya se acabó. Hemos terminado este ciclo para enfrentarnos a uno más desafiante, con más dificultades, que enfrentaremos con coraje, optimismo y perseverancia. Nos llegamos al grato recuerdo de un grupo de personas maravillosas, pues a pesar de las diferencias, logramos convertir en un curso más unido, compartimos con gente que nos cambió la vida, gente que aportó recuerdos inolvidables de momentos memorables, que no se repartirán, pero que cerraremos con el más dulce recuerdo. Hoy haremos nuestros versos de Greta Kahn, gracias a la vida que nos ha dado tanto. La sabiduría popular dice que un rebaño se pierde sin un buen pastor que lo guíe. Nosotros tuvimos un excelente guía, él es nuestro profesor jefe, desde primero hasta cuarto medio, el señor Jonathan Herrera, que nos apoyó incondicionalmente, nos ayudó a superar todos los obstáculos y nos tuvo paciencia. Agradecemos la oportunidad de conocerlo y poder convertir bellos momentos. Reiterar las gracias de que todos pusimos un granito de arena para formarnos y para que nosotros lleguemos a este instante tan importante en nuestra vida. Ya mi querido curso, cuarto, todos sabemos que esto no es un adiós, más bien un hasta pronto, porque la amistad que hemos unido durante años seguirá creciendo fuera de nuestro estado, pues en nuestra segunda casa. Ustedes, padres, estén tranquilos, ya que aprendimos de la experiencia y el recuerdo. Ahora haremos todo lo posible para manejar con sabiduría el porvenir. Compañeros, mucha suerte a todos, sigan un buen camino, fuerza para evitar los obstáculos que se opondrán, lleguen a su meta, luchen por lo que quieren. Los finales son posibilidades de nuevos comienzos, las despedidas son promesas de reencuentros. Hoy no diremos un adiós, sigan hasta siempre. Muchas gracias.